Bienvenidos a Entrevistas Ágoras. Hoy continuamos con la entrevista a los participantes del primer coloquio internacional Educación e Interculturalidad. Ahora nos acompaña José Luis Linaza, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor del área de Psicología Evolutiva. Nos ha estado acompañando este día con una interesante conferencia sobre ludotecas e infancias. La entrevista o la ponencia estuvo muy interesante, el público acogió muy bien todas las motivaciones que hubo en este momento pues, dentro del evento. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. También nos acompaña Facundo, quien también está participando de este evento, quien ha también coordinado mesas y nos ha acompañado en diferentes ponencias. Bienvenido, Facundo. Muchas gracias por la invitación. Compañero de la Universidad de Rosario. Y el día de hoy estaremos conversando contigo, José Luis, sobre lo que has venido desarrollando. Y empezaríamos entonces contándonos un poco de tu trayectoria profesional y cómo llegas a la lúdica y al juego en todos estos temas de interculturalidad y educación. Bueno, yo pertenezco a la primera promoción de psicólogos en España. No existía la psicología en las universidades españolas hasta el año 68, que los estudiantes reivindicamos. Y evidentemente pues era pobre la tradición de psicología en España. Yo conseguí hacer mi tesis doctoral en Inglaterra. Me interesó mucho el aprendizaje, primero el aprendizaje en animales, el pavloviano, el skinneriano, pero cuando conocí a Brunner, realmente lo que me fascinó es la infancia. Yo había leído a Piaget, pero Brunner plantea la importancia de la cultura en ese desarrollo. Y desde entonces yo estoy trabajando en temas de comunicación, en temas de adquisición de lenguaje, en temas pero no solo con niños, he trabajado durante 10 años también con gorilas y chimpancés en el Zoo de Madrid, pero el tema del juego es un tema que me había interesado desde los tiempos de mi tesis doctoral, y esa investigación dio lugar a tratar de aplicar ese conocimiento en ámbitos, especialmente en Perú, en ámbitos de poblaciones muy vulnerables, y hemos establecido ludotecas, espacios donde los niños pueden jugar, y esas ludotecas conforman redes, y esas redes son útiles evidentemente a los niños, pero también a los voluntarios que generan ese espacio. Un poco eso es lo que hoy he propuesto, que aquí en Neiva podamos también defender y desarrollar esos espacios que son muy importantes para el desarrollo de la infancia. ¿Cuáles son, Joséchu, los desafíos en Latinoamérica para montar estos espacios? ¿Y qué repercusión también tienen en nuestras comunidades? Bueno, el primer desafío es que los niños tienen derecho a jugar porque es una necesidad, o sea, no es un capricho. La forma de relacionarse con los demás, con el espacio físico, es diferente a los adultos. No tienen todavía las estructuras con las que conocemos y con las que nos relacionamos cuando somos adultos. Entonces hay que respetar ese protagonismo de los niños, que tienen otra forma de relacionarse. Por eso el reto fundamental es el bienestar de la infancia, pero también nos lleva a repensar nuestra manera de educarles, porque nadie puede aprender por otro. En los colegios se aburren los niños, se aburren los profesores, porque tratan simplemente de reproducir lo que ellos... y esa reproducción es muy poco útil. Lo importante es que construyan el conocimiento, el contenido del conocimiento, pero también las estructuras con las que conocemos, que aprendan a hablar, que aprendan a interactuar entre ellos, que aprendan a dialogar, que aprendan a pensar. El contenido de ese pensamiento puede ser muy diferente. Cualquier disciplina es buena, la historia, la geografía, las matemáticas, todas las disciplinas son buenas, pero lo importante es desarrollar esas capacidades cognitivas, comunicativas, sociales. Y precisamente en esas habilidades cognitivas, comunicativas y sociales, ¿cómo ha sido la experiencia tuya al trabajar en América Latina, especialmente en el Perú? Nos contabas que estás en diferentes lugares del Perú, donde hay población indígena, áreas urbanas y demás. ¿Cómo ha sido la experiencia? Para mí es una experiencia fascinante, porque Perú son 3 mundos distintos. Es la costa, es la sierra y es la selva, y cada contexto es diferente. Entonces, conocer a niños, a familias, a voluntarios
de cada uno de esos espacios ha sido una fuente continua de reflexión, de aprendizaje, de pensamiento. Creo que mi objetivo, que era que los niños pudieran jugar, era un primer objetivo. Me he encontrado con dos consecuencias fascinantes. Una, que los voluntarios descubren lo que es la infancia mientras generan ese espacio donde los niños pueden jugar. Descubren y disfrutan de escuchar, observar, respetar a los niños. Y finalmente las familias, porque cuando las familias se dan cuenta de que sus hijos aprenden y van contentos a esos espacios, pues también los apoyan. Tenemos en muchos casos madres que son voluntarias, ellas organizan de vez en cuando actividades, comidas para sus hijos, y está siendo una experiencia muy grata. Un poco lo que la escuela era históricamente en las poblaciones. El maestro era una persona que proporcionaba experiencias nuevas. Eso es lo que está sucediendo en las bibliotecas, y especialmente durante la pandemia, donde como no podían hacerlo presencialmente, lo han hecho a través del Zoom. Y los niños han aprendido a entrar y salir, incluso a decirnos a nosotros, esto parece que no funciona, usted salga y vuelva a entrar, que así se soluciona. ¿Cuál es el rol que tienen los adultos también? Aparece una idea de que los niños juegan solos, pero también hay alguna responsabilidad, ¿no?, con respecto a los adultos para generar estos espacios. O sea, el juego debe ser del niño, el protagonista es el niño, pero precisamente porque es niño es importante generar un espacio donde esa actividad sea segura y donde esa actividad se inicia y se termina, porque si no los niños no quieren marcharse de allí y tienen que llegar a sus casas, tiene que ser un espacio seguro. Entonces, el papel de los adultos es generar ese espacio, pero evidentemente terminan participando, porque los propios niños nos piden que asumamos roles y lo que obtenemos es una especie de laboratorio vivo donde los adultos descubren lo que es la infancia y disfrutan viendo cómo los niños disfrutan de ese espacio. Les cambia la cara, es decir, están disfrutando, sonríen, se atreven a plantearse retos importantes porque es jugando. Entonces no pasa nada si no lo consigo. Mientras que cuando es un reto que impone el adulto, pues se deriva inmediatamente el fracaso. He fracasado. En el juego no se fracasa nunca. Se puede intentar otra vez. Exacto. Y allí esa interacción entre adultos e infantes, que también se busca en un lugar, la ludoteca, pero también han tenido la posibilidad de establecer este tipo de intervención, llamémoslo así, a partir de lo lúdico, en otros espacios urbanos abiertos. Claro, cada ludoteca es distinta en función de las posibilidades que tiene, de los contextos. Algunas ludotecas pues las hemos hecho en los asentamientos humanos, de viviendas muy humildes, en la arena, donde los niños salen a jugar de su casa y regresan a su casa después de jugar. En otros casos tenemos un espacio, una casa comunal que nos ceden para durante 2 horas, pero en otros casos es en un parque público. Hemos hecho en Ayacucho, en Madrid, y es un parque público donde los niños llegan, nosotros proporcionamos una serie de juguetes, pero al final el juguete más importante es otro niño con el que poder jugar, porque corriendo, escondiéndose, saltando, al final no necesitan. El juguete es la guinda del pastel, está muy bien, les gusta, pero en realidad podrían hacer que una piedra, una madera fuera una muñeca, porque los niños tienen esa capacidad para generar mundos posibles, fantásticos, con cualquier objeto. Pero obviamente les gusta que les pongamos allí pelotas y sogas con las que saltar. Okay. El juego es parte también de una culturalización. ¿Qué te has encontrado en Latinoamérica como juegos quizás recurrentes que expresan también una forma de vida de esa cultura específica? Bueno, claro, evidentemente hay cosas que son muy novedosas para nosotros. Por ejemplo, en Iquitos tenemos una ludoteca que está en el mercado de Belén, es uno de los espacios más poblados de Iquitos. Pero el río crece y entonces las casas, en una época del año, están cubiertas por agua, están sobre unas pilastras. Los niños tenemos que recogerles en una barca y traerles al lugar donde vamos a jugar. Cuando llega la época seca, entonces ya jugamos abajo porque hay terreno.
jugar, por ejemplo, la pelota en Panguana, una población en la orilla del Amazonas, pues claro, no vemos las familias, están dispersas, realmente solo se concentran en la escuela, es el lugar donde les puedes... pero jugar al fútbol allí debe ser como jugar al fútbol aquí en Neiva, es un calor húmedo tremendo, y al cabo de un rato de correr estás como si te hubieras caído a la piscina. En la sierra, sin embargo, que hace más frío, necesitamos espacios donde, sobre todo los más pequeños, puedan estar. Tuvimos la experiencia de una comunidad que fabricó el espacio de la biblioteca con adobe, y era una minca, era un trabajo comunitario, y estaban orgullosísimos, me decían, porque aquí hemos hecho, esto es nuestro, de todo, lo hemos hecho en un trabajo comunal para nuestros hijos. Pues venían de toda la sierra y se concentraban en ese espacio. Allí teníamos el problema de que los niños no querían regresar a sus casas, querían seguir jugando allí horas y horas. Pero es un ejemplo claro de la implicación de las familias en algo que ven que es muy importante para sus hijos. Bien, en todos estos procesos que nos cuentas de interacción, de empatía con la infancia, también pues cómo ha sido o cómo ha emergido allí algunos asuntos que tienen que ver con la infancia y que en los últimos años tal vez hemos visto con mayor atención, temas de violencia intrafamiliar y otros asuntos que, como lo decías hace poco, la infancia segura, pero cuando empiezan a salir esas historias de una infancia que está siendo vulnerada, ¿cómo ha sido esa experiencia? Nosotros podemos generar ese espacio donde niños y niñas durante 2 horas disfrutan del juego, pero no podemos cambiar sus condiciones de vida. Entonces, bueno, las condiciones son las que son. Hemos tenido un niño con una esquizofrenia, un adolescente que casi ahorca a su hermano pequeño, colocándole una soga y colgándole de la cama. Evidentemente hemos tenido que intervenir, hemos tenido que utilizar los recursos sociales que en muchas ocasiones están esperando a que la gente venga, en lugar de anticiparse y ofrecerse allí donde es necesario. Tenemos experiencias de madres poco sensatas que tratan mal a sus hijos, a sus hijas. Hay una niña en una ludoteca en Madrid que es un sufrimiento, como la madre trata de empujarla, venga, mente, y en realidad la madre no valora para nada el juego, le dice a veces, total, aquí estás solo jugando, vámonos, estamos perdiendo el tiempo. Pero esa niña, que le cuesta mucho entrar, cuando lleva un rato con sus amigos, se le transforma la cara, empieza a sonreír, empieza a participar, empieza a dialogar. Eso es el beneficio que esa niña se lleva de esas 2 horas. Bueno, pasamos al siguiente bloque y ahora a los anuncios institucionales. Muchas gracias. Bueno, continuamos en estas entrevistas ágoras hablando sobre infancia, juego y lúdica. José Luis, en la conferencia que estabas ofreciendo hace poco aquí en la Universidad Surcolombiana, hacías una relación muy interesante entre la especie y la cultura, ¿no? Como medio. Y me gustaría que de pronto trataras un poco este tema, en esa relación especie, cultura y la infancia dentro de esta relación. Claro, porque los psicólogos, tratando de elaborar modelos de lo que es el aprendizaje, la adquisición de conocimiento y de cultura, pues hemos utilizado teorías muy diversas, ¿no? Unas se inspiran en las ratas, otras se inspiran en las computadoras, procesamos información, pero en realidad somos organismos biológicos y nuestra manera de relacionarnos con los demás y de desarrollar nuestro conocimiento y nuestras estructuras con las que conocemos tiene que ver con la biología, tiene que ver con el hecho de que somos organismos biológicos. Pero también es verdad que la infancia de los seres humanos es tan larga que duplica la de otros primates. Un chimpancé, un orangután, es adulto con 6-7 años y el ser humano tarda el doble en llegar a ser adulto en el sentido de capaz de reproducirse. Ya desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial, pues incluso más. No somos mayores de edad hasta que no cumplimos, lo que sea, 18. En mi época, en el franquismo, eran los 21 años
y de todas maneras no llegabas a la autonomía. Pero creo que es importante entender que para los seres humanos nuestro hábitat, nuestro medio natural es la cultura. Otras especies tienen un hábitat al que se han ido adaptando, sean los grandes felinos africanos, por ejemplo, o el oso panda en China. Si desaparece ese medio, desaparecen esas especies porque no tienen capacidad de adaptación a otro medio. Los seres humanos hemos colonizado todo el planeta y estamos a punto de colonizar otros planetas precisamente porque no tenemos un medio natural. Nuestro medio es siempre cultural y la cultura tiene que ver incluso con quiénes somos, los nombres que recibimos, los alimentos, los ritmos de sueño y vigilia, todo eso es cultural y varía de una cultura a otra, sin ninguna duda. Nos están viendo familias en vínculo directo o indirecto con la universidad, también futuros profesionales. Para este proyecto, ¿no? tan ambicioso en el sentido de crear y construir oportunidades, ¿qué tipos de profesionales de alguna manera colaboran o se necesitan sobre todo para seguir sosteniéndolos y construyendo nuevos espacios? Se necesitan profesionales, voluntarios que disfruten descubriendo lo que es la infancia y aprendiendo la capacidad enorme que tienen niños y niñas para adquirir todo tipo de habilidades. Entonces, bueno, en teoría los primeros profesionales a los que tenemos acceso son futuros maestros, futuros psicólogos. Pero luego hemos tenido también arqueólogos, hemos tenido biólogos, historiadores, mecánicos, informáticos, y todos ellos desarrollan un papel fundamental, que es observar lo que los niños quieren y hacen y potenciar ese espacio para que disfruten, y disfrutando se les ocurren, no necesito llegar a ese espacio con propuestas. Los niños tienen propuestas, no hay que enseñarles a jugar, ellos ya saben jugar, lo que necesitan es poder jugar, tener un espacio que tú garantices que ahí se puede jugar. Y entonces a veces hay conflictos. Recuerdo un niño chino que el pobre quería jugar a voleibol, y los demás decían que estaban en otras cosas, y cada vez que había una interacción él proponía, y cuando estaba ya a punto de terminar el tiempo de juego, por fin aceptaron. Bueno, la cara de felicidad, tenía 7, 8 años, la cara de felicidad de que por fin, después de no sé cuántas propuestas, los demás jugaban a lo que él estaba proponiendo. Esa es una experiencia cotidiana de todos, niños y niñas. Recuerdo otra, una niña de 3 años, orgullosísima del dibujo que había hecho, y lo mostraba, mira qué bonito, y a su lado está otra niña de 3 años que dice, ¡qué feo! La indignación, no lo podéis imaginar, ¡no! Es muy bonito. Bueno, esas son las cosas que les permiten crecer, porque aprenden a relacionarse, a tolerarse, a complementar lo que hacen. Sí, fascinante. Escuchando esto, también pienso en el proyecto que, digamos, lo político que está en defender, o no defender, reconocer la infancia y de algún modo deshacer esa adultocracia que nos caracteriza como sociedad, ¿no? A la universidad van los adultos, en la escuela educa el adulto, el niño siempre es marginal o receptor. No sé cómo han visto esta reivindicación, digámoslo así. Bueno, es verdad que los niños no votan y por tanto los políticos se ocupa muy poco de ellos, solo quieren rentabilizar. Hemos tenido en muchas ocasiones algunos políticos que quieren potenciar las ludotecas justo antes de las campañas electorales, con un serio peligro, que es que si aparecen identificadas con una gestión, quien venga después va a decir que eso no es suyo. Las ludotecas son y deben ser de los niños, y los adultos lo que tenemos es que protegerlas y fomentarlas. Creo que eso es un aspecto muy importante. Los niños evidentemente no votan todavía, pero son ciudadanos y tienen sus derechos. Y la razón por la cual la ONU y 150 países reconocen el derecho a jugar es porque el juego es una necesidad en la infancia. Necesitan jugar, necesitan que respetemos esa forma de aprender. Y el protagonista del juego es el niño, pero el protagonista del aprendizaje también es quien aprende y no quien enseña. Entonces, por mucho que yo sepa, si no me doy cuenta
que el conocimiento se construye por parte de quien aprende, no en repetir lo que yo digo. No tiene ningún sentido repetir, porque además, desgraciadamente, en las aulas terminamos repitiendo conocimiento que entra por un oído y sale por el otro. Una vez que ya has hecho el examen, te sobra ese conocimiento, porque no es un conocimiento que apliques, que te sirva para entender mejor el mundo o a ti mismo o a los demás. ¿Cuál es el rol que puede tener también el barrio, las personas acompañando a estos proyectos? Hablábamos de esto, ¿no? Sí. Estudiantes o profesionales. ¿Hay posibilidad también para estos espacios de otras personas que forman parte también de nuestras comunidades? Muy, muy importante. Por eso muchas de nuestras ludotecas son comunales. Es decir, hace falta alguien de la comunidad que la identifica, que nos propone en dónde puede hacerse, que nos hace a nosotros, nos presenta a nosotros, a la comunidad. Entonces esas ludotecas comunales son muy importantes. Tengo una anécdota en una de las ludotecas en Lima, en un barrio de Lima, donde nos dejaron la casa comunal. Cuando llegaron los voluntarios con los niños uno de los días, estaba ocupada por una serie de hombres con sus cajas de cervezas y sus ollas que iban a cocinar, y dijeron que no, que aquello no era para los niños ese espacio. Los voluntarios no podían enfrentarse, entonces se llevaron a los niños a sus casas, salieron las madres y las abuelas, sacaron todas las ollas y las cajas de cerveza y dijeron: este espacio es para nuestros hijos y para nuestros nietos, os vais a hacer la comida esa donde queréis. Eso no lo podemos hacer nosotros, pero la comunidad sí puede defenderlo. Y esa es una experiencia, creo, muy positiva. Bueno, retomando esos conceptos que utilizan para actuar en estas ludotecas, ¿podrías profundizar un poco sobre lo lúdico? Porque siento que muchas veces lo entendemos como tiempo muerto o como tiempo desperdiciado. No sé cómo lo entienden esto lúdico. Claro, es todo lo contrario. O sea, no solo no es que, bueno, como no hay ninguna otra cosa importante que hacer, vamos a jugar un rato. No, los niños tienen necesidad de jugar y por tanto tienen derecho a que existan espacios y tiempo donde puedan jugar. Y de hecho, cuando nosotros nos reunimos, a lo mejor los voluntarios, para coordinar actividades, algunos vienen con sus hijos, no se conocen entre ellos, tardan mucho menos tiempo ellos en ponerse a jugar juntos que nosotros en organizar la reunión en la que estamos. Los niños no tienen ningún problema en ponerse a jugar con otros en cuanto tienen espacio y tiempo donde poderlo hacer. De hecho, cuando les preguntamos a los niños, bueno, ¿tú qué pensarías de un niño o una niña que no juega? Estará enfermo. Su explicación es alguna tragedia, alguna razón, porque lo natural en un niño es poder jugar. Y poder jugar con niños y niñas de edades distintas. En las escuelas los organizamos por etapas de edad, pero aprenden de otros niños mayores y pequeños haciendo cosas juntos. Y en realidad el modelo de aprendizaje debía de la escuela de inspirarse en esta forma de relacionarse entre ellos, porque quien aprende es el protagonista, y en el juego, como en ningún otro ámbito, el niño se siente protagonista. Bueno, José Luis, muchas gracias por estar aquí en la Universidad Surcolombiana, por venir a compartir ese interesante proyecto, esas discusiones que has hecho en tu profesión, en tu trayectoria, sobre la infancia, el juego, lo lúdico, y esas diferentes intervenciones que han hecho tanto en España como en Perú. Bueno, por acá te seguimos esperando. No, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de conocer una universidad que me parece muy viva, en un momento que creo que también es histórico para el país, y espero que esta sea la primera, pero no la última visita a Colombia. La próxima estaremos hablando de las redes de bibliotecas en Neiva. Muy bien, así será. Bueno, así cerramos este espacio de entrevistas Ágoras. Los invitamos a continuar acompañándonos en este espacio.